bueno, pues hacer nuestro diseño de parte, ¿no? Sí, no sé, quiero recordar. Y sobre mi diseño de parte, voy a empezar a colocar mis correspondientes sistemas para trabajar. En este caso vamos a trabajar sobre este perfil de aquí, sobre el plano yeso. Entonces yo empiezo a colocar mis elementos de trabajo. Y lo único que va a ser completamente sólido, ¿cuál creen ustedes que es? El diámetro de raíz. El diámetro de raíz. Aquí no sé en qué lo tengo. Lo tengo en centímetros. Bueno, no importa. ¿Cuál es el de mi diámetro de raíz? 6.16. ¿6 punto qué? 16. 16 pulgadas. Son 15.146 centímetros. Puedo irme a modificar los elementos, etcétera, etcétera, pero no le veo mucho caso. Bueno, vamos a dejarlo así. Este sería mi sistema base. Sobre este puedo hacer mi pad. Vamos a cambiar la dirección. Y en este caso en particular, vamos a hacerlo de 1 pulgada. Solo para tener una base. Todo esto, recuerden, después se puede modificar. ¿Sí? Tengo mi sistema. Este es mi sistema base. Sobre esto voy a trabajar. ¿Cuánto le puso de grosor ese? 1 pulgada. ¿1 pulgada? Sí. Sobre este, empiezo a dibujar ahora sí mis diámetros, mis radios y mis elementos que van a servir como mis elementos de construcción. Tengo mi primer diámetro, bueno, yo selecciono todos, pero eso es por separado. Ustedes, no sé si se sepan todos los comandos para cortar los códigos para cortar. Aquí lo estoy haciendo desde cero. ¿Ok? Pongo mi elemento de construcción. Este sería mi primer diámetro, bueno, mi primer base. Mi primer diámetro sería mi diámetro de base. Luego tendría mi diámetro de paso. Y luego sería mi diámetro total. Ok, entonces primero empiezo con el diámetro de base. ¿Cuánto mide? 6.38 pulgadas. Sí. Mi diámetro de paso. 6.6. ¿Cuánto? 6.6. 6.6. Ahí tengo mis elementos a trabajar. Estos son mis elementos que van a fungir como la base de mi sistema. Después ya vendría mi diámetro total. Este, como va a ser un elemento de construcción, lo voy a poner, perdón, como no va a ser elemento de construcción, va a ser pieza, lo voy a poner completo. ¿Ese cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Diámetro total? 7.0. ¿7 qué? 0.70. 66. Ahí está. Sobre estos elementos ya empezaría a formar mis ángulos, ¿sí? Mis perfiles, todo lo que sea que necesite para poder trabajar. ¿Sí? Una vez que tengo definido esto, lo primero que tengo que hacer sería definir mi involuta. Para eso yo necesito forzosamente definir aquí cómo voy a empezar a trabajar. El primer punto, o lo primero que yo voy a hacer es definir a partir del centro, hacer coincidencia con mi elemento para empezar a formar mis ángulos. Pero con el diámetro de base, ¿no? Con el diámetro de base, exactamente. Aquí los números pueden variar demasiado. Puedo tener 2, 3, 5, 20, los que sea que necesite. Lo importante es que yo defina aquí qué ángulos voy a tener. ¿Para qué? Para hacer desde cero esa condición de allá arriba. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a empezar a definir los ángulos. Vamos a darle doble clic.
Primero, entre este y este es, bueno, 7 puntos y tantos. Luego sería entre este y este. Perdón, me equivoqué. Es entre este y este. Otro entre este y este. Y ya después veré si me hacen falta algunos otros puntos. Para hacerlo más sencillo, pues vamos a definir ángulos cerrados. ¿Les parece que sea uno de 5? Luego otro de 15. Y luego otro de 25. Está bien así. Estos ángulos de aquí son estos ángulos que tengo yo aquí. Desde cero, repito, estamos haciendo desde cero. Ya en Solid o algunas más sencillas para usar cartilla ya van a ser más fáciles. Oiga, profe, todo lo referenció al Y, ¿no? Con Y, sí, todo con Y. No sé por dónde voy a pasar mi perfil de involuta, ¿sí? Pero eso ya lo voy a empezar a ver después. ¿Okay? Entonces, lo único que tengo que hacer ya aquí ahora es decir, bueno, sobre este yo tengo, partiendo de este punto, una línea tangente. Esta va a tener su distancia. Esta va a tener su propia distancia, que va a llegar más o menos por aquí así, bueno, un poquito menos. Y otra que va a ser tangente, va a tener su distancia. Esas distancias son las que yo voy a calcular con esta condición de aquí. Mi radio de base, yo ya lo conozco, es mi diámetro de base sobre 2, multiplicado por el ángulo que yo tengo aquí, que yo definí, que yo coloqué para sacar esa medida. El primero sería este de aquí. ¿Este cuánto tiene que medir? Sería mi radio mi diámetro de base, que no recuerdo cuánto es, 6 puntos de 15. entre 2, o pueden ya sacar directamente aquí el valor. Y eso multiplicado por el ángulo en radianes. No se les olvide eso, el ángulo en radianes. El radio de base Radio de base por el ángulo en radianes. el ángulo ese, el que tenemos, el de 15. El que hice allá abajo, este que puse primero es de 5, 5, ¿no? Eso, así de sencillo es. O sea, el ángulo yo lo propongo. El ángulo ustedes lo proponen. Entre más puntos tenga, más Mejor va a ser la función. mejor va definido va a estar mi función de involuta. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 1.65. No. No creo que sea uno de esos. El diámetro de base. Es radio de base entre... Ah, sí, sí puede ser. Sí. Es el radio de base Por 2 pi. O sea, Por- 2 pi. Por- entre 5 entre el cálculo en radianes. Ahora sí, ¿cuánto es? 1.67. ¿1 punto qué? 67. 1.67. No, ahí tenemos un error. 27.83. Está muy grande, ¿no? ¿Punto qué? 27. Ah, 27.83. punto 27, 83. 83, esa sí está bien. O sea, es el ángulo 5 por tu factor de conversión. Tengan cuidado con el factor de conversión en radianes para poderlo definir. ¿Ok? Que es pi entre 180, ¿no? ¿Dónde? Pi entre 180. Ahora, ¿cuánto sería para el de 15? Y después para el de 25, por favor. Para el de 15, ¿cuánto es? Punto 83.51. Punto 8351. Y para el de 25, Pero ese el resultado lo dividimos entre 2. No, ese ya. si estás usando diámetro de base, sí sí. tienes que Pero dividir. si estoy haciendo esa fórmula de radio, no. No, ya no. ¿Cuál es el de 25, perdón? 1.3919. Cubierto es el ángulo. Y luego lo multiplicas por el radio de... Si se fijan aquí, ya tengo 3 puntos. Pero resulta que esos 3 puntos, este último todavía no cruza.
mi diámetro total, Puedo seguir haciendo otro. debo de colocar otro. O sea, es imperativo, forzoso que yo coloque otro. El de 15 te va a dar otro, el de 15 te va a dar otro. Entonces vamos a colocarlo aquí, Poniendo los puntos. vamos a ponerlo aquí, 1.39. y este vamos a ponerle su ángulo de 30, quedó de 30. ¿Cuánto sería esa distancia, por favor? Repito, lo estoy haciendo aquí todo desde cero, ya ustedes pueden cambiar lo que requieran. ¿Cuánto sería? ¿1 punto qué? 1.67. Ya cruzó. Aquí está mi cruce. Ya lo único que tengo que hacer es unir estos 4 puntos. Repito, pueden ser más con mi función spline. Coloco 1, 1, 1, y el otro punto donde debo de colocarlo sería en donde cruza con... Pero unió desde el que se pasó. Sí, unido desde que no sé. Ah, sí, porque pues igual vamos a Porque cortar el en otro. este es el que yo voy a ocupar para formar mis sistemas. Y luego quedamos para el mismo. Este es mi perfil de involuta. Digo, entonces de referencia para darle el mismo. ¿Estaba funcionando con el cuello? Ah, con el cuello, sí. Acaba la cita en la mañana. Ese es el perfil de involuta que yo voy a manejar. Ese es el perfil de involuta exclusivo para este ángulo de presión, para ese número de dientes y para ese paso diametral. ¿Ok? Y lo que les comentaba, lo que tengo yo aquí abajo va a ser el inconveniente. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo cerrar, repito, con una línea recta, ¿sí? Puedo usar ya un arco de 3 puntos que pasa por aquí, aquí. Bueno, me falta extraer ese, pero que sea tangente, nada más para modificar esa parte. O podría yo hacerlo hacia adentro y que tenga esta forma Para evitar interferencias o lo que. para evitar interferencia. Y ahí tengo 3 perfiles de dientes diferentes para el mismo elemento. ¿Sí? Recto, con un, bueno, en este caso sería cóncavo hacia afuera, ¿sí? Cóncavo hacia No afuera. metimos nunca lo de errores en un archivo. Aquí, por comodidad y porque más o menos el perfil de diente que va a tener, voy a sacarlo recto. Pues es el diámetro de base, diámetro de raíz que decidimos eso. ¿Perdón? Entre diámetro de base y diámetro de raíz que decidimos que Exacto. Pues el diámetro de base y mi diámetro de raíz. Voy a tener ese juego para poder definir el perfil de diámetro. Lo único que me hace falta definir ahora es el ángulo que va a ser mi ángulo de simetría del diente. ¿Ese de qué va a depender? Repito, de esta misma fórmula, pero ahora ocupando esta, ya la conozco, este perfil, esa longitud de arco ya la conozco. ¿Es cuánto? 0.31 41.5. Eso tiene que ser igual a mi radio, pero en este caso, repito, este se hace sobre el diámetro de paso. Ese tendría que ser mi radio de paso. Bueno, voy a ponerlo con la R minúscula como está ahí arriba. Mi radio de paso. Y lo que yo voy a calcular es este ángulo que me interesa aquí. Voy a poner otro nombre porque ya este sería para esta condición. Alfa, beta. Vamos a ponerle alfa. No lo voy a usar aquí en grandes. Entonces ese ángulo se preocupa de Entonces, la simetría. despejo. Ese no va a ser la simetría, aquí tengan cuidado, era para donde iba. Este no va a ser el ángulo de simetría. Ese va a ser el ángulo que va a ocupar todo mi perfil de diente. Ah, entonces sería eso entre dos. Sería este entre 2. Va a ser mi ángulo de simetría. Entonces lo único que tengo que hacer ahí es calcularlo. Voy a poner esta línea
que sería la de simetría. Y nada más necesito el ángulo que se forma entre mi vertical Este ángulo constituyó el grosor aquí. y dividir, sacó el ángulo. Díganme cuánto vale. Que se todo el ángulo que Ya tendría mi tiene. eje de simetría. Es una lógica, porque esa es la longitud de algo que Bueno, tenemos. aquí también en Catillo supongo que sí podemos Esto, dibujar tal cual es longitud de arco. la línea tangente, ¿no? Es que esa no es tangente. Abarca esa longitud de arco, pero esto O sea, bueno, esta no, pero la... el eje de simetría. O sea, una tangente y que llegara justo al... Ah, podrías hacerlo al revés también. Podrías, por ejemplo, colocar este que venga desde aquí. Bueno, vamos a quitarla. Esta a esta que sea tangente. Ajá. Bueno, que coincida. Después sacar la tangente y a esa tangente darle esa medida. También es válido. Pero esa no podrías hacerla, no sería entre dos. No sé para qué sería. Bueno, si lo quieres hacer directo, sí tendrás que dividirlo. Pero la otra es sacar el ángulo. Ahí depende de cómo lo quieran hacer. Y el ángulo es, te ¿Ese digo, ángulo da en radianes o en grados? Este ángulo de en radianes. Es lo que deben tener cuidado. entonces lo multiplicas 180. La otra opción es como decía su compañero. Lo que puede hacer es decir, bueno, a ver, este y este tienen que coincidir. Y aquí saco una tangente. De aquí a acá. Y a esta le doy la medida de cuánto. El radio que ya tenemos era lo de 0.311415. Podría servir. El espesor, ¿no? Pero a partir de dónde. De mi última. Ese sería el inconveniente. Porque yo sé que este tiene que medir esto, ¿ok? Tengo que quitar este de aquí arriba. Yo sé que tiene que ser tangente, pero también sé que este punto tiene que coincidir con mi involuta. No se podría dividir. Y después hacer el cálculo. Entonces, Mejor así. ¿por qué me interesa sacar mejor el eje de simetría? Porque ya con ese eje lo único que tengo que hacer es el mirror. Y ya. Aquí tendría que sacar la línea, hacer, bueno, sacar la condición, hacer la línea, dibujarla, cortarlo y después hacer el mirror. Aquí es más sencillo. Este de aquí nada más necesito el ángulo, que serían radianes, y nada más pasarlo a grados. Soy medio enredado. Aquí para no tener inconvenientes. Pero este solo te da. Esto solo te va a dar a alfa. Y este se carga. Pues dígame, ¿cuánto vale? No sé, me dio 5.84 grados, pero no sé si está bien. 2.72. 2.72, Ajá, 2.72. ¿Cuánto? 2.72, sí. 2.72. Ese es mi El ángulo de simetría. ángulo de simetría del diente. Entonces ya con esto, ¿qué hago solamente? Bueno, selecciono este y este. Hago mirror con respecto a este. No, es como que tengas un eje de ¿Y ya? Tengo el perfil de diente. 2.720 algo. 2.720 creo. Y ya, lo único que tengo que hacer ahora es perfilar mi elemento Siempre termina volando. de manera correcta. Sería este y este, La gomita es más. después este y este. Y para evitarnos cualquier conflicto de que está abierto o lo que sea, nada más cerrar este Ah, depende del ángulo. con este. Y el eje que tienes. Ya. es así como de- Tengo mi perfil de diente. Aquí, eso te acuerdas que un ángulo de punto de algo que Sí. entre más- Salgo de aquí, entre más ondas que se tengan, ya tengo mi perfil de diente. Aquí tengan cuidado. La involuta, entre más ángulos tenga, va a ser mejor. Pero eso si no tuviera la función spline. ¿Por qué? Porque entonces tendría que formarlo de muchas líneas rectas cortitas, que era lo que se hacía antes. O sea, esta función ya lo que permite es con 3 puntos, con 4 puntos, es lo suficiente. Puede hacer una función
involuta que cumpla las características. Este es mi perfil de diente. Lo único que tengo que hacer ahora ya nada más es una de dos: hago mi pad o hago primero el pattern, o depende de ahí como yo lo quiera hacer. Lo que voy a hacer es primero a este le voy a poner hasta el plano, hasta acá. Ahí está mi perfil de diente. Y lo corto justamente en el diámetro total. Sí. Ya lo que tengo que hacer ahora es, pues, a mi sistema hacer esta condición de aquí. ¿Qué seleccioné? Todo el. Seleccioné todo, ¿verdad? Vale, igual sí me deja. ¿Cuántos dientes tengo? 33. ¿Qué sería? 360 entre 33. ¿Sí? No sé. Entonces me deja. Ah, bueno, mi elemento de referencia, en este caso sería mi eje X. Ahí está. Ya tengo mi perfil de, espérense que cargue. Tengo mi perfil, mi engrane con sus correspondientes dientes. ¿Sí? Bueno, ahí lo que podría haber hecho antes de hacer el pattern es hacer todos los redondeos del sistema. Lo puedo hacer antes, o sea, no hay ningún problema, lo puedo hacer después. ¿Sí? Lo importante de esto es que ustedes puedan hacerlo en la correspondiente cascada. ¿Para qué? Para que después, ya nada más modificando una cosa, puedan cambiar la otra. Por ejemplo, aquí lo puse con referencia a... Lo puse con referencia a un plano. Ese plano depende del pad que yo hice anteriormente. Entonces, cuando yo modifique el pad, automáticamente se va a modificar el ancho de mi diente. Si ustedes le empiezan a poner medidas, van a tener que cambiar la medida de uno, y luego cambiar la medida del otro, y luego otra vez, y así se van a ir. Entonces, es lo que no queremos. Okay. Aquí ya lo único que me haría falta sería enmascarar o definir partes importantes de mi elemento. ¿Qué me refiero con partes importantes? Aunque yo les dije que este se podía quedar como un elemento que terminara en línea recta, sí, por diseño eso es imposible. Debe de haber siempre ahí una pequeña curvatura, porque si no se genera concentrador de esfuerzos, que es lo que no queremos. En esta parte de aquí arriba también debería de existir, o debe de haber, ¿sí?, ese pequeño redondeo. ¿Para qué? Para que no tenga contacto, no tenga desgaste, no genere un contacto excesivo con mi sistema. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí ya lo hice antes. La importancia de tener nuestros elementos es que yo sobre este pad, vamos a ponerle aquí, voy a seleccionar el pad como mi elemento a trabajar, y a este es al que le voy a hacer los correspondientes redondeos. Este aquí, 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 acá, posiblemente aquí también. No queremos evitar los problemas, pero es muy pequeñito, entonces lo que vamos a ponerlo es de ¿qué? De .025 de pulgadas. A ver si se me lo hace. Sí. No, Es rubio. Bueno, ya vieron cómo se hace. 2 horas y acabamos de hacer nosotros. No revisé si este proceso que acabo de hacer, esperemos que esto termine, que jale. Este proceso que acabo de hacer, casi todo lo vamos a repetir cuando hagamos un... Bueno, ahí está. Cuando hagamos
un engrane helicoidal. El problema del helicoidal, vamos a verlo más adelante, sí, es que el helicoidal maneja diferentes ángulos de presión. Ángulo de presión normal, ángulo de presión tangencial, ángulo de hélice. Y entonces las fórmulas que ocupamos aquí no son tan directas. Son muy parecidas, pero no son tan directas. ¿Okay? Bueno, ya una vez que tengo eso, ahora sí ya me paso al ¿Lo grabaste? pattern, ¿Qué otro vamos a pasar? pongo mi define y ya automáticamente se cambian todos. Por eso tardó un poquito más. Ahí está mi engrane. Ahora, ese es el perfil de mis dientes, mis perfiles de engrane. ¿Okay? Me hace falta todavía colocarle aquí. ¿Cómo lo voy a colocar a mi sistema? ¿Cómo lo voy a colocar? O sea, aquí ya va a depender de ustedes. Puedo ponerle aquí. Sí, ponlo así. Ah, y Voy a tienes que hacer hacer un- un pequeño voy a hacer comentario. esto. Porque estuvo chido, me quedé bien. Vamos a hacer aquí. ¿Cómo se llama ¿Qué les gusta? chuponcito que nos dio porque que le pusiéramos en el motor? ¿Te acuerdas cómo era el chuponcito que nos hacía el profe que le pusiéramos a los Lo motores? puedo definir aquí ya con mi engrane. Puedo meterle 2, 3, 4, 5, 6 pulgadas de espesor. Sí, ahí está. ¿Cómo se llama la ranura que le ponen a los ejes de los motores para acoplarlo, por ejemplo, a un engrane en su entrada? Depende cuál honora. La de adentro. Es que es para más o menos así como un chuponcillo ahí chistoso. pero no me acuerdo ¿Mameluco? cómo se llama. Como el mameluco, ajá, pero no me acuerdo. Mamelón. Mamelón. El mamelón. ¿En dónde lo llevaría? En el centro, ¿no? Bueno, si lo quieres acoplar a un motor. Depende. Para probar un motor tienes diferentes maneras de hacerlo. Puedes poner aquí adentro, puedes meter muchas ranuras para que entre solamente en contacto. Como si fuera un brazo, por ejemplo. La otra opción es, por ejemplo, aquí sobre en lugar de hacer este elemento, lo que puedo hacer es una ranura para El mamelón, por eso. ¿Una puño? una cuña. No. Entonces, yo tengo algo nuevo. Perfecto. Otra cosa que le puedo hacer aquí es, o sea, en lugar de hacer lo que puedo hacer es, bueno, lo voy a extraer. Voy a colocar algo más o menos así. Andrés, ¿sí me das la información? Recuerda que tienes que poner un comentario de por qué. Y sobre voy a hacer un pocket, no, perdón, un pad. Puede ser así. Y sobre puedo hacerle puedo hacer un, ¿qué les gusta? Para cada uno. Trabajo bien. Yo después de buenos chistes. Sí, tengo buenos de castor. Completamente pasado. Bueno, vamos a ponerle La máquina. Se me fueron los ceros. y ahí está. Este sería con un prisionero, por ejemplo. ¿Con un qué? Prisionero. Y ¿Puedo puedo hacer la combinación de Maestro ahí, este. maestro. ¿Qué haces?